gente, ¿cómo están? Volviendo al ruedo con estos videos. Mil disculpas en este tiempo por no hacer y bajar videos porque bueno, tuve muchos problemas. Uno de esos es que me quedé sin celu, sin cámara, así que hoy estoy tratando de grabar con lo que tengo a mano, que si no se me va juntando todas las cosas que tenía para bajar. Y bueno, quiero seguir con la seguidilla de los videos de arpegio que había empezado hace un par de semanas, así que aquí les dejo el primer video de arpegios para que vayan y lo vean y tengan en cuenta cómo se hace para poder sacar el segundo y el tercero que les traigo hoy. Y aparte de esto, acuérdense que en mi página de Facebook voy a dejar la tablatura de algunos de los punteos que vamos viendo, y aquí también les voy a dejar la lista donde van a poder ver los videos tutoriales de cada una de esas zambas que he enseñado hace unos meses. Vamos directamente a nuestro tutorial. Bueno, cambié un poquito el fondo, no estoy en el lugar donde suelo grabar porque aparte de que hace mucho calor donde vivo, estaba pisando los 30 grados, carezco un poquito de iluminación. Bueno, se me complicó bastante este tiempo, pero no es excusa para seguir bajando lo que les prometí. Así que vamos directamente al arpegio. Les recuerdo más o menos cómo era el primero. Lo que cambia aquí es la mano derecha, o sea, esta. Esta es prácticamente todo lo mismo. Van a tener en la tablatura cómo se hace ese arpegio. El primero que habíamos visto es así: mano derecha y mano izquierda. Bien, ¿qué es lo que cambia entre lo que es el segundo y el tercer arpegio que vamos a ver hoy? Es el movimiento de la mano derecha. La mano izquierda va a venir haciendo siempre la misma secuencia de movimientos. Ahí en la tablatura van a poder ver qué es lo que hace la mano izquierda y que lo hace siempre. Eso es una guía para que no se pierdan. Lo que cambia es la mano derecha. En este caso, mi arpegio arrancaría en la misma posición que el primero, ahí tienen en la tablatura, pero ¿qué es lo que hace? La mano derecha arranca con el pulgar en la quinta cuerda y ahora hace medio, índice. Y después toco con el pulgar la tercera y después toco de vuelta lo que es con el medio y el índice, al revés de lo que hacía el primer arpegio. El primer arpegio hacía y pulgar, índice, medio, pulgar en tercera, índice, medio. Ahora este segundo arpegio hace al revés, pero arranco desde la quinta con la posición como si fuera el do mayor, bien, anular, quinta cuerda del tercer espacio, índice en la segunda del primer espacio, y arranca el pulgar en la quinta, medio, índice en la segunda, medio en la primera, índice en la segunda, pulgar en la tercera, medio en la primera, índice en la segunda. Y eso haría así, dos veces. Desarmo esto, llevo el índice a la primera del primer espacio y toco desde la cuarta exactamente lo mismo. Llevo mi anular a la sexta del tercer espacio y toco desde la sexta exactamente lo mismo. Pulgar, medio, índice, pulgar, medio, índice. Vuelvo a la posición original. Ahora desarmo y llevo solamente el medio a la tercera del segundo espacio y el índice a la segunda del primer espacio, y la mano derecha hace exactamente lo mismo. Ahora armo el re menor, mano derecha siempre lo mismo. Ahora llevo el anular a la sexta del tercer espacio, bien, y el índice a la segunda del primer espacio.
ustedes verán, la mano derecha hace siempre lo mismo y la mano izquierda siempre lo mismo en este segundo arpegio. Voy a hacerlo de una manera más lenta. Ven que la mano derecha siempre hace lo mismo. Bien, o sea, la mano derecha sigue de la misma manera y la mano izquierda sigue tal cual hacía el primer arpegio, que ese es el guía. El tercer arpegio, ¿qué es lo que cambia? La mano izquierda no cambia para nada, hace exactamente lo mismo. Apréndanse la secuencia de lo que hace la mano izquierda en la tablatura y lo único que va a cambiar es el movimiento de los dedos de la mano derecha. En este caso ahora el tercer arpegio sería de esta manera. Bien, vamos con la posición original del principio, como si fuera Do mayor, le saco el medio y ahora hago quinta, mano derecha, quinta, índice en la segunda, medio en la primera, índice en la segunda. Después toco la tercera con el pulgar y después lo mismo, índice en la segunda, medio en la primera, índice en la segunda. O sea, ese arpegio sería así. Bien, con la posición original. Voy a la posición que sigue, que sería solamente el índice en la primera del primer espacio, y aquí arranco desde la cuarta, siguiendo lo que dice la tablatura. Ven, siempre. Ahora lo único que hago es llevar el anular a la sexta del tercer espacio y toco desde ahí, desde la sexta. Voy a la posición original. Ahora llevo solamente el medio a la tercera del segundo espacio, siempre la mano derecha igual en este arpegio. Llevo al re menor, siempre la mano derecha igual. Bien, eso es lo que hace el segundo y el tercer arpegio. El segundo, acuérdense que es al revés del primero. Bien, eso es el segundo arpegio. Y el tercero sería ya agregándole un movimiento más. Bien, para los que saben un poco de música, les explico esto, que no está en la tablatura es tal cual como se leería una tablatura común, no es un pentagrama. Pero si tendría que explicarles un poco de lo que es la lectura del pentagrama, les diría que el primero y el segundo arpegio están hechos en tresillo, por eso es que suenan así. Primer arpegio, segundo arpegio. Y lo que tiene el tercer arpegio y el cuarto, que todavía no expliqué, que es exactamente lo mismo, están hechos en semicorchea, que serían esto. Bien, o sea, 4 golpes por compás el tercer arpegio y el primero y el segundo 3 golpes por compás. Que es lo que en algún momento les voy a explicar, pero bueno, no viene el caso explicar ahora lo que es música. Les voy a dejar la tablatura para que la tengan de guía a la hora de practicar estos arpegios. Y con esto cumplo más o menos lo que es este video para hacer el segundo y el tercer arpegio y poder terminar en un par de semanas esta seguidilla de 10 arpegios. Así que bueno, recuerden que en mi página les voy a dejar la tablatura con el primer, el segundo y el tercer arpegio y algunos de los punteos de las zambas que hemos visto. Vayan a mi página y saquen desde ahí. Y aquí arriba, acuérdense, les voy a dejar la tarjeta con los tutoriales que hemos visto de tanto el primer arpegio,
y las zambas que estoy bajando. Si les gustó esto, acuérdense, para que este canal siga creciendo, se suscriben y le dan sus like. Y si quieren comentar alguna duda o algún pedido en especial, que tengo una lista con las canciones que me han pedido, lo estaré haciendo. Ahora cumplo con esto, a pesar de que mi celo ahí anda medio roto, pero bueno, lo arreglé un poquito para que pueda grabar este video y no dejar pasar más semanas. Sin más que hablar, nos estaremos viendo en otro momento.